El economista Polinar Veloz es un hombre que ha estado en organismos multilaterales, en funciones en el Banco Central de la República Dominicana, está en el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, bienvenido, feliz año. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Yo estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Mire, comencemos con lo planteado por el Banco Mundial para América Latina, del crecimiento de 1.7, República Dominicana 5.1, Panamá el que más crecería, todo esto en el contexto de un año preelectoral que apenas inicia, y Punta Catalina ya en el fondo. Oh, interesante. El contexto mundial que ha enfrentado la República Dominicana y la economía dominicana ha sido muy favorable durante los últimos años. Y aparentemente estas condiciones cambiarían a partir de la desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana, fruto de que el impacto fiscal que provocó las políticas de Trump al inicio de su administración comienzan a perder impulso. Y ya se sabe que la economía americana va a comenzar a decrecer y ya hay preocupaciones en Estados Unidos por eso. Obviamente que la República Dominicana, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, el decrecimiento de su economía afectará también a la de la República Dominicana y la República Dominicana podría eventualmente crecer menos de lo que probablemente piense el Banco Central. Ahora bien, la cifra de crecimiento en la República Dominicana es una cifra que depende fundamentalmente de aspiraciones y de, digamos, estrategia política de la gobernación del Banco Central. No depende del reflejo de lo que efectivamente ocurre en la economía dominicana. El Banco Central, dice usted, maneja las cifras. Ningún banco central maneja las estadísticas ni de precios, ni de empleo, ni mucho menos de crecimiento económico, porque esas son cifras que los bancos centrales necesitan para hacer su programación monetaria. De tal manera que el Banco Central ha sido juez y parte. Por eso, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que esas estadísticas sean compiladas por otros organismos, no ha habido ningún tipo de éxito, porque el éxito depende de manejar eso. En América Latina otros bancos centrales no dan eso. No. ¿A qué se limitan? Se limitan a hacer la política monetaria y a recibir las cifras del crecimiento, de la inflación y del empleo de otros organismos, fundamentalmente de organismos que Cuando usted estaba como gerente del Banco Central no se hacía eso. No, claro que se hacía, por supuesto, claro que se hacía. Ahora bien, el hecho de que se hiciesen cuando yo estaba ahí y yo tenga una opinión diferente no quiere decir que yo no pensaba de la misma manera. Okay. ¿Se puede hablar de una doctrina o una tradición o una escuela? ¿Qué es lo que determina esa forma de recibir, procesar y emitir informaciones por parte del Banco Central sobre la economía en República Dominicana? Mira, los criterios que utiliza el Banco Central para hablar de crecimiento económico son primarios, son, digamos, superficiales. Y le voy a decir por qué. Cuando el Banco Central ofrece una rueda de prensa, dice, la economía creció en 7%. Cuando explica por qué creció, te dice porque creció la construcción, porque creció la agropecuaria, porque creció la industria, porque creció zona franca, porque creció. Es decir, que el crecimiento depende del crecimiento de sectores y eso es un pensamiento circular. Ese es un pensamiento que no explica. Y no explica justamente porque las demás variables que se utilizan normalmente en otros países para explicar el crecimiento económico, el Banco Central no las maneja. Uno. Y en segundo lugar, todos los resultados del
los instrumentos que tiene el Banco Central en sus manos para hablar de crecimiento con otras variables las afectan negativamente, de tal manera que no podría explicar el crecimiento económico con las otras variables. Profesor Santo Domingo, para uno cómo procesar eso, porque ahora yo estoy... Ahora yo estoy... No, yo lo estoy comprendiendo, Pero este es el mejor café del mundo. el café del mundo, le dispara los sentidos. Porque, ¿verdad? Uno entendía que era la suma de la generación de riqueza de los sectores. Tú puedes decir, hay crecimiento económico, pero el crecimiento económico depende de la inversión. ¿Te ha manejado el Banco Central alguna vez la inversión? Segundo, depende pero también... da datos de inversión extranjera. Datos de inversión extranjera que están concentrados, ¿dónde? En el sector inmobiliario. Porque eso es gente que viene y quiere hacer un lavadito de cara y lo pone en ese sector. Pero hablemos de la inversión. La República Dominicana produce o genera ahorros que son insuficientes para financiar la inversión. Y esa es una u otra de las razones por las cuales se endeuda el país. Porque no genera ahorro suficiente. ¿Y por qué no genera ahorro suficiente? Porque sencillamente consume demasiado, consume el 80% del producto. Entonces, en ese sentido, quedan 20% para invertir. Pero ¿qué resulta? Que la inversión es aproximadamente 23-24% del producto, de tal manera que hay 4% que faltan, que no genera la economía dominicana. Usted lo que nos ha dicho en todo lo que ha planteado es que el crecimiento económico, que es el mayor crecimiento de América, según enarbola el sector oficial, pero que también es validado por organismos internacionales. No, eso no es cierto. No. No. Los organismos internacionales... La CEPAL dice que sí. No. Ningún organismo internacional. Yo trabajé Sí. en Naciones Unidas, trabajé en el Bien. Fondo Monetario Internacional y ningún organismo internacional negará un dato que dé un país. Porque acuérdese que tanto el Banco Mundial como pero el... si no lo niega y maneja información pública sobre eso, lo está validando. No, no lo está validando. Ah. Validar significa que venga el Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario y haga una evaluación de las cuentas nacionales. Cuando hace una evaluación de las cuentas nacionales, emite un veredicto y dice esas cuentas nacionales están bien hechas o no. Bien. Aquí lo único que tiene el Banco Central para darle aval a sus cifras es que de un organismo regional del fondo vino aquí y revisó las cuentas. Pero eso no es suficiente. Para mí lo válido es que venga ese departamento y haga una evaluación. Entonces todo es una mascarada. Nunca se ha hecho una evaluación. No, esa evaluación no se ha pedido. Todo es una mascarada. Mascarada, no. Yo creo que lo que está haciendo el Banco Central, que ha perdido toda la credibilidad que pudo haber tenido por la insistencia de decirle a la gente que hemos crecido y que tenemos baja inflación y que el empleo está subiendo, es resultado de una estrategia personal. Es una estrategia de mantener una posición. No es una estrategia de hacer política económica. Veamos un asunto. Pero usted planteaba que eso es una costumbre, una dinámica de los bancos centrales, que no es exclusiva de la República Dominicana. Bueno. Eso de anunciar crecimiento. No. Mira, cuando yo escuchaba, por ejemplo, en los últimos años, las declaraciones de Janet Yellen, que era la presidenta de la Reserva Federal, es decir, de la jefa del Banco Central, De Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando yo escuchaba hablar y ella hablaba del crecimiento y ella hablaba del desenvolvimiento de la economía norteamericana, se refería a los elementos que caracterizaban fundamentalmente su crecimiento: el empleo, el salario, la productividad, las tasas de interés, los efectos que las tasas de interés tienen sobre la inversión y sobre el consumo. Esos eran los elementos fundamentales. Pero aquí lo único que me dicen: creció el producto en 7. ¿Por qué? Porque creció la minería, creció zona franca. Es decir, el crecimiento en República Dominicana depende, su explicación según el Banco Central, del crecimiento. Pero ¿por qué usted de dice sectores. que el Banco Central ha perdido credibilidad? ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de credibilidad? En la insistencia de convencer a la población dominicana
de que la economía dominicana ha crecido, de que ha aumentado el empleo y de que ha reducido la pobreza. Y voy sobre esos temas. Mire, el empleo se ha reducido aquí por un cambio de metodología que adoptó el Banco Central en el año de 1998. Yo estaba trabajando en el Banco Central. Vino un economista y le dijo, mire, su economía funciona muy bien, crece mucho, pero me preocupa que no crea empleos. Entonces, inmediatamente... Empleos formales. Empleos formales. Se mandó a buscar un experto de Estados Unidos que vino aquí e implementó una metodología similar de recolección de datos en el mercado de trabajo. ¿Y qué implica el cambio de metodología? Que ahora, cuando se hace la encuesta y le preguntan a Cristian, Cristian, ¿usted ha buscado trabajo durante estas últimas 2 semanas? Y Cristian responde a esa pregunta que sí, entonces él es considerado como empleado. Porque ¿Pero esté por qué? buscando. Porque esté buscando. Sin alcanzarlo. Sí, sí. Entonces ¿Cómo ese es hacer? el cambio metodológico que hay y efectivamente en Estados Unidos esa metodología funciona porque hay un seguro de desempleo y usted tiene la obligación, mientras recibe el seguro de desempleo, ir a una oficina de desempleo a hacer esfuerzos para conseguir ¿Desde trabajo. cuándo se mide así? Desde el 98. Usted tiene un estudio, usted tiene registro de índices que puedan contravenir la versión del Banco Central en términos de crecimiento. No, yo no tengo, pero no tengo un modelo, pero sí tengo indicios. Por ejemplo, tasa de interés en la República Dominicana es el 13% real, es decir, descontada la inflación. En Estados Unidos la tasa de interés debe andar por el 3%. ¿Tasa de interés activa o pasiva? Tasa de interés activa. Activa. ¿Está bien? O sea, yo coloco un dinero en el banco. No, No. esa es la pasiva. Perdón, pasiva. tomo un préstamo para hacer Sí. una actividad productiva. Y es 13%. 13%. Real. Ahora bien, con una tasa de interés de esa naturaleza, yo me pregunto, ¿cuáles son los sectores productivos que pueden invertir con ese alto costo? Eso es lo primero, ¿no? Y en segundo lugar, la gente, cuando usted tiene una tasa de interés alta, en lugar de estar gastando su dinero, lo pone en el banco para generar dinero. Y evitar los riesgos. No de producir una determinada cantidad de recursos Sí. que posteriormente puede utilizar para consumir más. De tal manera que hoy las personas, las familias reducen el consumo, pero sin embargo, con esa misma tasa de interés, el Banco Central me dice que el consumo está subiendo, que el consumo es uno de los principales elementos que motiva el crecimiento económico. Parece que lo dice por el empleo. Da datos de no, empleo, pero que entonces dice el sube porque hay más gente empleada. Incluso el presidente dijo, hay mucho más personas en la clase media y a partir de ahí él dice, hay mucho más consumo. Y citan Black Friday y todo ese tipo de actividades comerciales. Cuando usted tiene, sí me río porque es una explicación, A los economistas le dan risa 011. no me motiva A ver. risa porque es una, es naif, es ¿cómo se llama? Una explicación como para tontos. El hecho de que una economía que consume mucho no puede crecer mucho porque el consumo no es que financia la inversión, es el ahorro. Entonces, de la única manera que usted puede tener un determinado consumo que sea consistente con un ahorro que pueda financiar la inversión, es que ese consumo sea decidido de manera óptima, decidido de manera racional. Y no hay racionalidad en el consumo, en el nivel de consumo dominicano, cuando usted tiene una tasa de interés tan alta. Entonces, esa es una contradicción que el Banco Central no explica. Pero por otra parte, ¿cómo me explica usted a mí que teniendo una tasa de interés tan elevada, usted tenga inversión? Esa tasa de inversión, esa tasa de interés es un costo para la inversión, que la gente cuando se plantea una inversión inmediatamente dice, este costo es muy alto y probablemente yo no ¿Y por qué invierto. llegan los Correcto. inversionistas extranjeros de otros países? ¿Cómo llegan? Esos llegan por el atractivo de que todos esos inversionistas extranjeros llegan a sectores económicos que tienen muchas ventajas,
como el sector de Turismo. zona franca. Exenciones. Exactamente. Entonces, eso no lo van a conseguir en otra parte. Hay algunos países que pueden competir y en lugar de que la inversión extranjera llegue aquí, se va a Polina, para no quedarnos en el Banco Central. Punta Catalina, Hacienda ha planteado su venta, 49 o 50%. Está la discusión de cuál es el costo final de Punta Catalina. Y el sector eléctrico, porque en un momento se dijo, el Estado construye un sector estratégico para reducir el precio de compra de parte del cliente. Pero ahora con la venta, si hay un socio, el socio viene a ganar. Y Hacienda está diciendo, el gobierno dominicano participaría de las ganancias. ¿Cómo ve esta operación? Mire, el problema de esa operación es, en primer lugar, determinar cuál es el valor de las acciones que le pondrá el Ministerio de Hacienda o cualquiera que haga la evaluación de esa empresa. Teniendo en consideración que ahí hay un gasto que no está claro. ¿Cuál? Yo diría que la cantidad de recursos que se han distraído, considerando lo que originalmente iba a costar esa planta, con mayor capacidad de generación. Explique un poquito eso. Originalmente lo que se estaba hablando era de unos 750 millones de dólares y una capacidad de generación de alrededor de unos 800 mega. Está bien. En la actualidad son 750 y estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Está bien. Entonces, si usted toma ese costo para valorar las acciones, el sector privado y cualquier socio comercial tiene que hacer una investigación muy profunda de si ellos no están pagando a alguien que distrajo recursos y que supuestamente se utilizaron para costear esa empresa. Yo no pondría mi dinero ahí. A mí habría que decirme, mira, esto fue lo que se gastó y esto es lo que valen las acciones. Porque el capital es el que se va a repagar durante un periodo determinado con los ingresos de esa planta. Y si usted pone un capital más alto, entonces a usted le están vendiendo una acción que es cara, ¿no?, atendiendo a los futuros beneficios, y efectivamente, si ese no fue el capital que se puso, usted sobrevaloró sus acciones. Pero eso es penalizado incluso. Aquí. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, pero aquí. Pero nosotros somos parte de una dinámica internacional en la que hay reglas y hasta justicia para... No, las reglas solamente son un referente, igual que la ley. Porque aquí, justamente uno de los grandes problemas es que ningún mercado funciona bien porque ninguna legislación se cumple, ni tampoco hay cortes que hagan cumplir la ley. Por eso aquí es sálvese quien pueda y aquí es la ley del más fuerte. O sea, esta es una selva con luz y con poca electricidad. ¿Cómo va a repercutir, a propósito de electricidad, esta negociación en el costo final de energía, las que compran las sedes? Porque las sedes ya están diciendo que esto le va a permitir un respiro, pero no se ha vuelto a hablar de los precios finales que pagaría el problema del sector eléctrico está en la distribución, porque el gobierno no ha sido capaz de reducir las pérdidas. Y como no ha sido capaz de reducir las pérdidas, igualmente, aunque Catalina tenga mayor capacidad de generación eléctrica, va a seguir habiendo pérdidas porque ahí no ha habido ningún tipo de inversión ni cuidado de las políticas públicas del gobierno. Entonces, es cierto, tendremos un incremento de la capacidad de producción de energía, pero igualmente se va a perder un 30%. E igualmente, Cristian, usted no sé su nombre. Geomar. Y José Francisco. Efectivamente vamos a tener que seguir pagando un subsidio cruzado porque cuando se pierde la electricidad, a las distribuidoras usted tiene que pagarle, a la generadora usted tiene que pagarle, y entonces cuando no encuentren el dinero, bueno, me lo van a cobrar a mí, me van a poner una factura eléctrica carísima y yo voy a terminar pagando eso. Usted maneja parte del concepto de políticas públicas, el observatorio, apéndice de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y recién el Banco Central colocó una respuesta institucional sobre la nomenclatura modelo económico, que los resultados que hemos tenido hasta ahora por los empleos y todo lo que son las estadísticas positivas que ve el Banco Central sobre la economía dominicana,
pues refieren a que ha sido un modelo económico exitoso, que lo que debe de aplicarse es política pública. Y ha habido una explicación bastante sustanciosa con todo eso desde los pensadores de la antigüedad y todas esas cosas, sobre políticas públicas con un modelo económico como hemos tenido. Hay que dejar que el modelo económico siga y aplicar políticas públicas o cambiar modelo económico y políticas públicas. ¿Cuál es su opinión? Primero hay que resaltar que hay un error en ese trabajo de página abierta que presentaron los técnicos del Banco Central, cuya única limitación que tienen es estar en una institución que penaliza pensar. Primero, cuando Penaliza pensar. Penaliza pensar. Ahí usted no puede pensar O no será diferenciarse de lo que dice el mando. Penaliza pensar. Usted no puede llegar a una conclusión que sea distinta a la del gobierno. ¿Eso es viejo o es nuevo? Eso es viejo. Eso es una tradición. ¿Y estuvo cuando usted estuvo allí? No, yo era un funcionario diferente. Porque cuando yo tuve que diferir del propio presidente, lo hice públicamente, no en el Banco Central. ¿Y el gobernador, que era Eloy Malcún, sí, se lo permitía, manejaban esa situación? Él nunca me dijo a mí que yo no podía decir eso. Bueno, pues siga con la explicación, vamos al concepto. Entonces, cuando ellos hablan de modelo económico y hablan de los modelos económicos de izquierda, de derecha, todo. Entonces, primeramente eso es una confusión. Porque una cosa es definir modelo como una representación simplificada de la realidad y otra cosa es decir la forma en que se explota los recursos de una nación. Eso es diferente. Eso es un error grave. Modo de producción. El modo de producción. Sí. Eso es grave. Eso es grave. ¿Y quiénes son los dueños de los modos de producción y todo eso? Sí, exactamente. Eso es grave. Eso es una confusión grave. Que, bueno, esos economistas que están ahí son economistas. Es una confusión si usted reconoce que son buenos economistas o una manipulación. No, son buenos economistas, pero no pueden decir lo que piensan, porque si dicen lo que piensan no estuvieran ahí. Entonces, vamos a ver. Él dice, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Y es una representación simplificada porque cuando el economista se acerca a la realidad, para explicar lo fundamental tiene que hacer una serie de supuestos. Yo supongo que la economía es cerrada, yo supongo que la economía no tiene gobierno, o yo supongo que los precios no se mueven, o yo supongo que hay pleno empleo. Entonces, bajo esas condiciones, lo que yo aprendo de la realidad es una simplificación. ¿Está bien? Ahora bien, el modo de producción es algo tan concreto que no tiene nada que ver con esa simplificación que ellos han hecho. Y por demás ellos dicen que lo que hay que hablar no es de modelo económico, sino de cambio de políticas. Y cada modelo que se ha diseñado tiene sus políticas. Un keynesiano, ¿las políticas cuáles son? Sencillamente gastar cuando se está en crisis para salir de la crisis. Cuando se es monetarista se dice, no, lo que hay es que reducir el tamaño del gobierno y reducir. Cada modelo simplificado que ellos tienen sus políticas. Entonces, ese modelo que ellos no han podido representarse adecuadamente, tiene políticas. ¿Y las políticas cuáles son? El Banco Central entre 2005 y 2018 ha gastado 14,000 millones de dólares para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Esa es una política... Política monetaria. La política cambiaria. Cambiaria. Está bien, ok. En segundo lugar, el Banco Central, para tratar de hacer esa misma estabilización, ha tomado prestado 11,000 millones de dólares. Y esos 11,000 millones de dólares tiene que gastar, cuando usted ve la hoja de gastos del Banco Central, el 80% del gasto son los intereses que genera esa deuda. Pero ellos no se refieren a políticas públicas para hacer mejor distribución de la riqueza. Por ejemplo, inducir a un aumento salarial. No, pero mire una cosa. Nos queda un minuto. Sí. El Banco Central tiene el problema de que habla de modelos. El modelo que ellos usan es un modelo neoclásico. Y el modelo neoclásico resuelve el problema de la distribución. Y dice que a todos los factores se le paga según su productividad y se agota todo el producto en ese pago. De tal manera que yo no veo cómo ellos pueden hablar de redistribución del ingreso cuando su modelo no les refleja esa falta de distribución. Apolinar, se nos quedan muchas preguntas.
Se nos quedan muchas preguntas, será para otro encuentro. Lamentablemente estamos un poquito pasados. Gracias, Apolinario y los. Habrá un segundo encuentro porque se quedan 48 preguntas. Gracias. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.